esta noche con el diputado del Partido Comunista por Iquique, Matías Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, muy buenas noches, agradecer la invitación. Hablemos de uno de los temas del día que tiene que ver con el gas. Usted ha visto, desde la oposición han acusado uso ineficiente de recursos públicos, citaron a los ministros, han presentado recursos ante la Contraloría. ¿Fue un error definitivamente o es parte de un proceso más largo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nada, yo creo que primero hay que ver de dónde vienen las críticas. Yo creo que es de un sector que históricamente ha estado defendiendo colusiones o a quienes han cometido este tipo de ilícitos. Y hay que recordar, hay que hacer un poquito de memoria. Esto no nace de una situación espontánea, nace porque la Fiscalía Nacional Económica realiza un informe muy detallado de cuál es la concentración en el mercado respecto a la industria del gas licuado particularmente, que además afecta directamente a las familias, porque al menos el 19% del presupuesto de las familias se va precisamente en la compra del gas, y se determina que las principales empresas, en este caso Lipigas, Abastible y Gasco, entre las principales, concentran gran parte del control del mercado, y que en los últimos 10 años, desde el 2010 hasta el 2021, que sale creo uno de los informes, se da cuenta que el precio del gas se mantiene siempre en el mismo nivel, y eso da cuenta, o al menos lo que plantea la Fiscalía Nacional Económica y posteriormente inclusive una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, es que pueden haber indicios de una colusión en ese sentido. Y sí, nace este proyecto, este prototipo de gas a precio justo, que fue lo que se estuvo durante el año 2022, y en este caso la ENAP ha comunicado que va a hacer ciertos ajustes, particularmente en la distribución final, que se llama la última milla, particularmente ellos lo denominaron, para trabajar con pequeños distribuidores que permita bajar aún más los costos de este proyecto. Entonces, yo creo que es un proyecto necesario, justo, y que además, viendo en detalle efectivamente los costos, no son los valores que se han anunciado, porque acá tenemos que entender que se tuvo que comprar los balones de gas, se tuvo que generar una línea de distribución, hubo toda una inversión asociada al monto que en definitiva se está dando a conocer. Entonces, obviamente esos cilindros ya se van a utilizar, no la vez que se utilizaron quizá ahora en esta prueba, sino que se van a utilizar 500, 1000 veces para efectivamente bajar aún más los costos. Entonces yo creo que es un prototipo que inclusive la ANAP lo ha valorado, está dentro de sus estrategias de negocio, y que creo que va a beneficiar directamente a las familias chilenas, que espero en algún momento aumente su cobertura a todo el país. Sí, el problema son algunas cifras que están sobre la mesa. Por ejemplo, el costo de 117.000 pesos por balón. Ahí es donde uno se pregunta dónde está la eficiencia. Eran 100.000, originalmente se entregaron apenas 6.000, o sea, el 6%. Es ahí donde aparece este concepto, ¿no?, de ineficiencia. ¿Qué autocrítica se hace ahí desde el oficialismo, digamos? Lo que pasa es que hay que entender que este era un plan piloto, y como todo plan piloto tiene que estar sujeto primero a ver cómo funciona en las distintas etapas, no solamente en comprar los cilindros, en llenar los cilindros, sino que particularmente la distribución. Y lo que determinó el estudio de NAP es que particularmente en el último tramo, lo que tiene que ver con la distribución, es donde aumentan efectivamente los costos de manera importante. Y eso permite hacer ajustes que los hizo este 2023, lo anunció creo que el día de ayer, donde empieza ya a trabajar de manera mancomunada en este escenario con distribuidores minoristas para efectivamente generar una sana competencia el mercado del gas licuado. Entonces, yo más que crítica, yo creo que hay que conocer el proceso en su conjunto para determinarlo, porque, insisto, cuando uno ve el valor del gas, por ejemplo, de alguna de las empresas, ya estamos hablando de que los costos operacionales, de instalaciones, de compra de los galones y todo eso ya están incluidos en el precio. Sí. En este caso, ENAP tuvo que hacer todo eso desde cero. Y ahí obviamente se genera esta diferencia respecto al precio, y yo creo que hay que entrar al detalle, pero particularmente en lo que se busca evitar, que es la colusión, en este caso, de un mercado que afecta directamente a las familias chilenas. Entonces, yo creo que se ha exacerbado particularmente el tema de los montos, porque no estamos hablando solamente, cuando se habla de los 117.000 pesos, se está hablando de lo que costó generar ese balón de gas en su conjunto, en llegar efectivamente a eso. Y eso es lo que efectivamente se ve en esa cifra,
y no se explica de manera detallada por quienes ahora están haciendo estas críticas. Sí, vamos a ver cómo sigue eso. Le quiero llevar a otro tema también, diputados, acerca de la cuenta pública. Y me gustaría saber cuáles son las expectativas desde Apruebo Dignidad, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los énfasis? Algunos hablan en profundizar el programa. Ejemplos concretos, deuda del CAE, ¿no? Que es uno de los temas de las promesas de campaña, ¿no? Y que está ahí en veremos a propósito de los recursos disponibles. ¿Qué piensan, por ejemplo, desde el Partido Comunista respecto a esta cuenta pública? ¿Qué temas debería abordar el presidente? Bueno, nosotros siempre hemos manifestado que acá nos une efectivamente una línea programática que se da vía en el programa de gobierno, y que por ende hay que avanzar, lo ha dicho más de alguna vez el mandatario, en orden a avanzar a paso firme, pero quizás un poco más lento. Pero yo creo que hay dos grandes reformas que yo creo que tienen que sí o sí iniciar su discusión. Una, que es la reforma de salud, considerando incluso toda la situación que se está viviendo en el área privada con la devolución que tienen que hacer la ISAPRE, dar los fallos de la Corte Suprema, y se ha generado toda esta discusión, inclusive con este salvataje que busca desde el Senado para evitar dichas devoluciones. Y creo que la reforma de salud es una necesidad. Yo creo que avanzar precisamente hacia un seguro universal que garantice cobertura para todas y todos, yo creo que es fundamental. Es una de las demandas también que uno ve en cada una de las encuestas, cada vez que ve cuáles son los requerimientos de la ciudadanía. Yo creo que la salud está evidentemente dentro de las prioritarias. Y en segundo lugar, efectivamente, como tú lo señalabas, no solamente la situación de la condonación del CAE, sino que yo creo que hay que hacer una reforma importante también a el financiamiento de la educación en su conjunto. Yo creo que esa es una discusión más de fondo. El día de ayer nos tocó acá en Tarapacá tener la cuenta pública de la ministra de Ciencia, y uno de los grandes ejes que plantean incluso los rectores de las universidades públicas es cómo mejoramos el aporte basal para que efectivamente las universidades no tengan que salir a competir por estudiantes al mercado, sino que puedan tener efectivamente un plan de investigación, de desarrollo, de vinculación con el medio importante. Entonces, yo no solamente lo reduciría a la situación del crédito conal del Estado, sino que cómo cambiamos la forma de financiamiento de la educación superior, hablando en este caso en el marco del CAE, y creo que eso sería importante, sin duda, contemplarlo en la cuenta pública del presidente. Si bien, obviamente, yo creo que hay otras temáticas que hay que seguir abordando. En el caso de la seguridad, me parece que es importante ya incorporar de manera definitiva un eje preventivo que aborde desde un foco multidimensional la situación de criminalidad en nuestro país, y no solamente en acciones como las que hemos visto quizás en el último año con esta agenda que muchas veces trata de impulsar la propia oposición. Entonces, yo creo que es importante también empezar a atacar los focos particulares. En Tarapacá yo siempre lo he planteado, no puede ser que tengamos el déficit más alto de matrícula en estudiantes secundarios. Acá tenemos niños entre 14 y 18 años que no tienen una matrícula, que no pueden ir a un colegio, y eso es un factor que también afecta lógicamente la seguridad, y espero que sea un eje importante en la cuenta pública, sumando yo creo que también un anhelo, y lo hablo acá también desde regiones, a conocer particularmente en profundidad y más señales respecto a la Estrategia Nacional del Litio que hemos ido conociendo, cómo se va a desarrollar. Ojalá podamos conocer el mayor detalle de los plazos que permitan efectivamente avanzar en ese industria. Sí, diputado, finalmente nos queda un minuto, pero necesito saber su opinión sobre todo lo que ha pasado con el PPD, las críticas también a la ministra Toá. ¿Debe seguir, a su juicio, el PPD siendo parte de la alianza de gobierno? ¿Y cuánto afecta todo esto a la propia ministra del Interior? A ver, si el PPD debe seguir o no, yo creo que es una decisión del propio PPD, pero yo creo que viendo las declaraciones de la presidenta y de la vicepresidenta, evidentemente al parecer están más alejados de las posiciones de gobierno que cerca, y eso yo creo que es una cuestión que se debe definir. Separaría, eso sí, la función que ha cumplido la ministra de Interior. Yo creo que ella ha tenido un buen desempeño, más allá de las críticas que muchas veces vienen de su propio partido. Entonces, separaría la figura de la ministra de Interior a la situación del partido, pero yo creo que sin duda lo que se requiere, particularmente después de lo que fue el plebiscito del 7 de mayo, es avanzar en una unidad amplia de la centroizquierda que permita efectivamente
tener un marco programático. Acá la unidad no es una unidad vacía, sino es una unidad en base a un programa, a ideas estratégicas, y en eso yo creo que el PPD se tiene que sumar a la discusión y no sumarse a una discusión pública con epítetos que en definitiva nada aportan al debate. Yo creo que acá siempre desde Apruebo Dignidad hemos tenido una política clara de cuál es el programa a seguir, de cuáles son lo que queremos en definitiva en estos 4 años de gobierno. El PPD obviamente se sumó más tarde y yo creo que es importante que ellos determinen en su seno. Ya se anunció que inclusive iban a pedir un voto político para ver si se mantenían o no el gobierno. Ellos den esa discusión y si ellos se sienten más cercanos a la derecha, bueno, que lo digan y que vayan a hacer alianza para allá, pero yo creo que todas las fuerzas progresistas tienen que estar alineadas con el gobierno y en el caso del PPD espero que al menos las bases zanjen esa discusión. Bien. Y evidentemente se hagan los cambios respectivos porque nada suma tener este tipo de vocería actualmente en el gobierno. Bien, diputado Matías Ramírez, muchísimas gracias por conversar.